Hola a todos y bienvenidos a esta nueva cápsula educativa de primer y segundo año de enseñanza media. El día de hoy tenemos como objetivo repasar las características, propiedades del movimiento que hemos visto hasta ahora, desde el sistema de referencia hasta los diferentes tipos de movimiento que se pueden clasificar. Entonces, como hemos visto hasta ahora, el movimiento se define de una manera tan simple como que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, nuestro planeta. Todos sabemos que gira en torno al Sol y se mueve de una manera casi circular. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cada 3 meses, ya que cada 3 meses nosotros podemos observar las estaciones del año van cambiando. Otra manera de observar este tipo de movimiento de una manera más exacta es con un analema. Un analema, como se ve en la imagen, es una fotografía tomada todos los días en el mismo lugar, a la misma hora, para poder observar la trayectoria del Sol o la Luna, como se puede ver en la imagen. Entonces, por este motivo es importante recalcar la importancia de un sistema de referencia, ya que dependiendo de este sistema de referencia es como vamos a observar el movimiento, ya que el movimiento es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender del observador cómo se perciba el movimiento. Por esto, ya conocemos los dos tipos de observadores que existen, el observador inercial y el no inercial. Un ejemplo claro de esto es un evento deportivo. En la galería siempre tenemos a los espectadores y en la cancha a los jugadores. Entonces, ambos están atentos a lo que es el balón. Pero el observador, en este caso que está en la galería, está quieto, está sentado, ve cómo la pelota se mueve de lado a lado. Pero el jugador que está dentro de la cancha va a percibir de una manera muy distinta el movimiento del balón. Entonces, el observador que está fuera de la cancha sentado es inercial, y el que está moviéndose constantemente de una manera muy errática es el jugador y pasa a ser un observador no inercial. Por este motivo, cuando existe un movimiento hay que tener en cuenta ciertas propiedades de este movimiento o ciertas características. Como ya mencionamos anteriormente, cuando un objeto está en movimiento, este va describiendo un camino. Ese camino recorrido, como vemos en la imagen de un avión, se conoce como trayectoria, que es la distancia que utiliza el cuerpo para moverse de un lado A un lado B. Y además de la trayectoria, también tenemos lo que es el desplazamiento, que es la distancia desde el punto inicial, donde inicia el movimiento, hacia el punto final, donde termina el movimiento, y todo siempre es línea recta. La trayectoria y el desplazamiento siempre se diferencian en este motivo, pero hay puntos en los cuales pueden ser iguales. Por ejemplo, si la trayectoria es en línea recta, el desplazamiento también será en línea recta. Y es la única instancia donde la trayectoria con el desplazamiento serán iguales. De lo contrario, la trayectoria siempre tendrá una distancia mayor. Entonces, como ya vimos lo que era la trayectoria y el desplazamiento, los cuerpos cuando se mueven tienen lo que es rapidez. Muy comúnmente confundimos o tendemos a confundir lo que es la rapidez con la velocidad. Siendo que son conceptos distintos, nosotros asimilamos que son conceptos iguales, pero no es así. Siempre que un cuerpo esté en movimiento, este tendrá una magnitud física llamada rapidez, la cual se define como el espacio o la distancia que recorre un cuerpo en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, un automóvil que viaja a 100 kilómetros, este se va a demorar 1 hora en recorrer esos 100 kilómetros. Por ende decimos que el automóvil tiene una rapidez de 100 kilómetros por hora, o sea que avanzó 100 kilómetros en esta hora. Pero, ¿cómo podemos diferenciar lo que es la rapidez y la velocidad? Como vemos en la imagen, la rapidez es solamente un número. Cuando hablamos de ella, solamente hacemos referencia a esta magnitud, a esta cantidad. Por ejemplo, los 100 km por hora. Pero la velocidad, a diferencia de ella, cuando la nombramos, no solamente tenemos que hacer énfasis en la cantidad de velocidad a la que va. Por ejemplo, 100 km por hora. También tenemos que dar énfasis a lo que es la dirección y el sentido, ya que con la dirección, el sentido y a la magnitud que va, nosotros podemos hacer un estudio más exacto de lo que es el cuerpo. Por eso, la velocidad es un vector y la rapidez es un
escalar. Esto quiere decir que la rapidez solamente es un número y la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido. Un ejemplo de esto son dos automóviles que van con la misma rapidez, o sea, como se ve en la figura, 20 km por hora cada uno, pero en sentido contrario. Esto quiere decir que tienen la misma rapidez, pero diferente velocidad, ya que van en sentido opuesto. Otro ejemplo puede ser los dos autos que están más abajo, que uno va a 6 metros sobre segundo y el otro a 10 metros sobre segundo. Esto quiere decir que tienen diferente rapidez y diferente velocidad, ya que la magnitud es distinta. Y al ser la magnitud distinta, la velocidad y la rapidez ya no son iguales. Entonces, ¿cómo podemos calcular lo que es la rapidez y la velocidad? Para poder calcular la velocidad, ya que es un vector, tenemos que tener en cuenta que se calcula con un vector. En este caso el vector es el desplazamiento, que es la distancia entre el punto inicial y el punto final del movimiento. Y la rapidez solamente se calcula con la distancia total, o sea, la distancia que describe la trayectoria. Por ende va a ser solamente distancia recorrida dividido el tiempo que se demora en realizar esta distancia. Pero lo que comparten es la unidad de medida. Esta puede ser siempre en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Ahora un ejemplo de cómo poder calcularla. Tenemos una hormiga que va describiendo una trayectoria como muestran las flechitas. Por ende, para poder calcular la velocidad y la rapidez, tenemos que tener en cuenta cuánto es el desplazamiento y cuánto es la trayectoria. Para poder calcular la trayectoria, como se ve en la imagen, tenemos que sumar cada flecha que aparece en la imagen. Entonces, si sumamos cada una de ellas, nos dará un total de 22 metros. Entonces, la trayectoria o la distancia total recorrida son 22 metros. Para poder calcular la rapidez media de esta hormiga, lo que tenemos que hacer solamente es dividir estos 22 metros en el tiempo que se demora, lo cual son 180 segundos. Al dividir 22 dividido 180 nos daría un total de 0,12 metros sobre segundo. Esa es la rapidez con la que va la hormiga recorriendo este trayecto. Ahora, para calcular la velocidad media, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta lo que es el desplazamiento, o sea, la distancia de la hormiga desde el punto inicial al punto final, donde termina el movimiento. Entonces, sabemos, según la imagen, que es un total de 16 metros, a diferencia de arriba, que eran 22 metros. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a dividir estos 16 metros en los 180 segundos. Entonces, haciendo esto, nos daría como resultado 0,08 metros sobre segundo. Y de esta forma se calcula lo que es la rapidez y la velocidad. Una con la trayectoria y la otra con el desplazamiento. Entonces, ahora que ya sabemos calcular lo que es rapidez, velocidad y diferenciarlas, hablemos de los tipos de movimientos que existen. Estos se pueden clasificar según su rapidez y según su trayectoria, como vemos en la imagen. Según su trayectoria existen dos clasificaciones, los rectilíneos y los circulares o curvilíneos. Y dentro de los curvilíneos tenemos los que son los elípticos, los parabólicos y los circulares. Un ejemplo de esto puede ser el movimiento de la Tierra en torno al Sol, ya que describe una elipse y no un círculo. O un movimiento parabólico puede ser el lanzamiento de un balón. Este va a subir y va a bajar. Y en el caso del movimiento rectilíneo es todo cuerpo que se mueva en línea recta, ya sea constante o variable. O una caída libre, este también puede ser un movimiento rectilíneo ya que el objeto va en línea recta. Y luego lo podemos clasificar según su rapidez. Acá, si la rapidez es siempre igual, se dice que es uniforme, que es constante, que no va a cambiar. Entonces ese es un tipo de movimiento. Y el otro sería lo contrario, un cuerpo que va aumentando o disminuyendo su velocidad. Eso se conoce como movimientos variados. Y pueden estar presentes tanto en los movimientos rectilíneos como en los movimientos curvilíneos. Los mayores ejemplos de estos movimientos son el movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que un cuerpo va a ir avanzando la misma cantidad de metros en el mismo intervalo de tiempo. O sea, si un cuerpo en 4 metros se demora 2 segundos, en 2 segundos más va a seguir avanzando 4 metros y así sucesivamente. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniforme variado. Esto quiere decir que el cuerpo va a ir aumentando su velocidad de manera constante, o sea, con aceleración. Pero así como puede ir aumentando de manera constante su aceleración, también puede ir disminuyendo su aceleración. Por eso se dice, o se le llama a ese movimiento desacelerado. Puede ser acelerado o desacelerado.
Como vemos en la imagen, el vehículo va a ir aumentando de 0 a 20 km por hora, luego 40, luego 80 y así sucesivamente va a ir aumentando su rapidez. Y de lo contrario, también si va frenando, iría disminuyendo de la misma forma, de 120 a 80, a 40, luego a 20 y así sucesivamente. Y finalmente tenemos los movimientos circulares. Estos también pueden ser movimiento circular uniforme o uniforme variado, o sea, puede ir aumentando su velocidad también, pero la velocidad de rotación y disminuyendo su velocidad de rotación hasta llegar a cero. Un ejemplo de esto también puede ser los tocadiscos. Los tocadiscos cuando lo encienden empiezan de manera lenta hasta que llegan a una velocidad y luego cuando se detienen van de manera rápida hacia lo lento hasta llegar a cero casi sin movimiento. Y con esto nosotros podemos ya dar finalizado lo que es la unidad de movimiento. Recuerden que cualquier duda, consulta se las pueden realizar a sus profesores de asignatura en el horario estipulado. Nos vemos en una próxima cápsula.